Buenas noches, amigas, amigos de la Palabra Encendida. Tengo el gran placer de estar aquí junto al poeta, narrador, escritor Ernesto Carrión. Ernesto, bienvenido. Gracias, Cecilia, por tu invitación. Bueno, queremos hacer un diálogo con Ernesto. Yo conozco su obra, no toda su obra, pero conozco algunas de sus novelas. De hecho, recordábamos hace un momento que tuve el placer de ser la editora de Un hombre futuro, una novela que ha tenido una larga trayectoria. Me gustaría, Ernesto, que empezáramos comentando, después vamos a ir a la parte más de tus libros, pero tienes un título de máster en un área de dramaturgia, cine y televisión. Es algo nuevo para mí, así que me gustaría que empezáramos como por esa parte de tu trayectoria. Sí, bueno, evidentemente yo estudié comunicación, ya. Porque el título es Comunicación Corporativa. Sí, estudié comunicación en la Católica, después lo terminé en el Espíritu Santo, pero realmente nunca estudié literatura, a pesar de que todo el tiempo estaba escribiendo desde mi época, desde mucho antes, escribí antes de entrar a la universidad. Y no sé por qué, quizás en esa época no me sentí no me arriesgué demasiado como meterme a estudiar literatura, pero siempre tuve ese deseo de estudiar algo que tuviera que ver con la escritura. Ahora, en el 2017 me meto a hacer esta maestría porque me parecía también que me abría la posibilidad de crear un guión. Mi idea era precisamente llevar al guión el libro Un hombre futuro, que es sobre mi padre. O sea, mi deseo era ver a mi padre vivo otra vez en una película, y es un deseo que todavía tengo. Entonces, por eso me meto a estudiar, un poco por eso y también por las herramientas que te brindaba esta maestría, ¿no? Que es poder hacer series para Netflix, etcétera, ¿no? Que es lo que en ese momento, 2017, estaba como empezando a cobrar fuerza, ¿no? ¿Te gusta mucho el cine? ¿Te interesa Me gusta mucho el mucho? cine, me gustan mucho las series. Recién ahora se acabó Sucesión, que me pareció una serie estupenda. Me encantan los diálogos, pero sí te puedo contar una experiencia breve sobre esto, que tuve unas grandes profesoras allá, Ana Diez, Alicia Luna, ambas premio Goya. O sea, tuve grandes profesoras, de Alicia Ortega, de las que recuerdo, y me decía una de ellas... ¿Una Alicia Ortega homónima de la nuestra? Sí, se llama, sí, claro, allá en España. Entonces una de ellas me decía, mira, no es narrativa lo que estás haciendo, es guión. Porque se me hacía muy difícil pasar de escribir novelas a escribir guión. Entonces me decía, es casi como que son notas al director, son cosas así, ¿no? Entonces se me hizo al principio un poco complicado tratar de pasar de la novela, de la narrativa, al guión, porque sentía cuando escribo, y las novelas que he escrito, siempre he tenido esa experiencia como de, no solo de vértigo, sino también como de ir a toda velocidad y detenerme, ¿no? Un rato. En cambio, en el guión es como estar escribiendo un esqueleto, como estar haciendo las bases de una casa, algo así. Se siente algo así, ¿no? Entonces, O sea, muy interesante sí, me era experiencia para como muy complicado escritor, al ¿no? principio, sí. También como un trabajo intelectual muy fuerte. Creo que Sí. García Márquez era un experto, ¿no? En la escritura de guiones. Sí. Y luego lo que hice fue lograr tratar de meter mi experiencia en la poesía y mi experiencia en la narrativa un poco dentro del guión, para que fuera un poco alimentándose de eso. ¿Qué pasó con tu idea de llevar Un hombre futuro al cine o a una serie? Bueno, eso sigue allí, ¿no? Nosotros, ese de ahí es algo que no se pudo concretar. De hecho, el guión de Hombre Futuro no existe. Lo que se hizo guión fue la tercera parte de Tríptico de una ciudad, una novela que se publicó en el 2016, que habla sobre el secuestro, asesinato de transexuales y travestis en los años 90, cometido por checos de un colegio de élite. Esa novela que relata eso, que forma parte de una trilogía más grande, se la pasó a guión y se empezó a grabar en 2019, pero 2020 vino la pandemia y se quedó interrumpido ese proceso y ha quedado ahí, lastimosamente. Ernesto, al escucharte me da la impresión de que uno de los temas dominantes de tu obra es la figura de tu padre. Pero me gustaría que más que hablar de tu padre, digamos, como un ente de carne y hueso, hablaras sobre, no sé, el símbolo del padre como un arquetipo y el símbolo del padre en tu propia vida. Sí, bueno, te puedo decir que me parece, no creo que sea una figura central de mi obra, pero me parece que sí, Un hombre futuro, la novela, esa escritura, me ayudó a mí a entender cómo funcionaban las novelas. O sea,
Yo había escrito antes de eso Cementerio en la Luna, que había quedado mención en el premio Miguel Donoso Pareja, y había empezado a hacer Triángulo Fusel, que era esta obra que todavía no se publica y que completa, que ahora va a salir en octubre finalmente. Pero escribir Un hombre futuro, que era a partir del asesinato de mi padre, que era una novela que tenía que ver con lo privado, que es una novela de autoficción, ¿sí? Porque tiene muy pocos elementos de ficción, pero los tiene también. Primero se hizo de una forma, apareció de una forma casi natural, por decirlo así, pero me ayudó a mirar cómo se activa la novela y cómo se puede estructurar una novela de una manera inteligente también, ¿sí? Entonces, digamos que el libro que abrió al narrador de verdad a mí, porque ahí aparecieron un montón de novelas, hasta ahora van 10, fue un hombre, sí, hasta ahora va un hombre, fue un hombre futuro, ¿ya? Entonces sí, de ahí me parece que la figura de mi padre va a ser siempre para mí un poco, no sé si controversial o un poco contradictoria quizás, porque es alguien con quien no crecí, ¿no? Porque yo crecí pues con mi madre y con mi hermana en el sur de Guayaquil, y después mi madre se casó y tuvo otros hijos, ¿no? Y mi padre fue desapareciendo del mapa y ya lo vuelvo a ver cuando yo tengo 18 años, ¿sí? Entonces los recuerdos que tengo de la infancia de él, yendo a su casa en la Marte Roldós, que están todos en esta novela, que son muy, muy escasos estos recuerdos, ¿no? Él tenía una villa que conectaba en un patio con la villa de mi abuelo. Entonces ver a mi abuelo, ir a ver a mi padre era conocer a mi abuelo también, ya una tía que tenía síndrome de Down, o sea, que jugaba conmigo, jugaba con mi hermana, ¿no? Que siempre fue una niña y sigue viva todavía. Bueno, en todo caso, son recuerdos muy pequeños, muy, muy cortos, ¿no? Y luego mi padre desaparece y luego cuando aparece, digamos, cuando tengo 18 años, yo entiendo que mi padre estaba vinculado a los movimientos de izquierda, que mi padre había sido este abogado que había liberado a los guerrilleros Alfaro y Becarajo, y comparto con mi padre como ese júbilo por forjar una amistad, ¿no? Y conozco a sus amigos y empieza toda una jornada que está escrita, sí, relatada en la novela. Con mucha intensidad. Pero también tiene que venir la ruptura con la imagen del padre, porque es necesaria esa ruptura para crear tu propia identidad o buscar tu propio camino. De alguna manera, como se dice, para repetir el cliché, matar al padre, ¿no? Es un poco, sí, eso. Sobre todo en mi caso, no fue intencional, por decirlo así, sino que va a generarse un desencanto que fue un poco producido también por él, ¿no? De hecho, cuando él muere teníamos un año sin hablarnos, que hasta el día de hoy es como uno de mis mayores dolores es no haberlo disculpado, haber hablado con él, porque ya no lo pude hacer. Entonces, sí que hay la imagen del padre en ese sentido, y sí que otra cosa que me ha parecido un poco, o que un poco tiene que ver también con el trabajo de mi primera trilogía, tiene que ver con el nombre, ¿no? Con mi nombre. Vamos a ver una fotografía, por favor. La fotografía, exactamente esa fotografía. Bueno, vale. Ernesto Che Guevara, ¿no? Yo pensaba ayer cuando leía tu biografía, cuando veía algunos videos que tú has grabado, te han grabado, pensaba por supuesto en Ernesto Che Guevara, pensaba en otros insignes de Ernesto, ¿no? Pensaba en Ernesto Sábato, pensaba en Ernesto Cardenal. En la importancia de llamarse Ernesto. En la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. Entonces, no sé qué tan difícil es cargar con ese nombre. Supongo que para tu padre tenía todo este símbolo de la izquierda, ¿no? Claro, de hecho es un estigma, ¿no? Para mí, el Triángulo Fusel, que es esta trilogía que va sobre la historia del Che Guevara en Guayaquil en el año 53. Porque en efecto pasó por aquí el Che Guevara. Claro, el Che Guevara pasa en el 53 y el tema es que los historiadores de Ecuador no saben nada. Te digo esto que he conversado. La historia del Che Guevara en Guayaquil, que es fascinante, está borrada porque yo quiero pensar que aposta un poco, pero también quiero pensar que hay un desconocimiento y también un contagio con la ideología. O sea, casi todos los historiadores dicen que el Che Guevara, que no fue el Che Guevara que pasó por aquí, pasó Ernesto, pasó un médico recién graduado de 25 años que estaba viajando por América Latina por segunda vez, no es el primer viaje, y que no sabía todavía qué iba a hacer de su vida. O sea, aquí pasa un muchacho por aquí no pasa un guerrillero. Los historiadores, la gente piensa que él vivió en la casa de Fortunato Zafade y Ana Moreno. Eso es incorrecto y es falso. O sea, que tú has hecho una investigación. Una investigación de 10 años. Porque tienes una novela en la que haces coincidir al Che Guevara con Kerouac, ¿o con quién es? No, a ver, ¿con quién?
es con un poeta norteamericano, con uno No, de no, no, los con William Burroughs, sí. Burroughs, Ya, lo que pasa es que exactamente. pasa algo. A ver, él pasa en el 53, hizo una investigación muy larga, hay muy poca información en el diario de él, en el segundo diario de él que se llama Otra Vez, y ahora, y te lo empato con mi nombre, ¿no? Yo crecí con ese estigma que no va a tener para mí resonancia sino hasta que hago contacto con mi padre a los 18 años, ¿no? Y ya me había leído Diarios de Motocicleta, el primer diario del Che. Entonces leo el segundo diario, que me pareció que entre ellos dos hay una gran diferencia, ¿no? Entre esos dos libros. Ahora, ¿por qué la gente eligió una obra de autoficción como un diario, que en el tipo de diario motocicleta, y el otro diario no lo quiso reconocer? No lo entiendo. Pero en todo caso, la gente vincula un poco a él, a la gente de izquierda, al grupo de Guayaquil, dicen que fue amigo de Enrique Gil Gilbert, dicen que trataba a niños en las peñas gratuitamente, que trabajaba Todo lo cual no es midiendo la verdad. entrada de los buques bananeros cuando los buques bananeros ya no entraban al puerto. Todo eso es falso. Y entre un montón de cosas que me tocó investigar. Y sobre todo, a mí lo que me gustó mucho es descubrir a otro Ernesto. Pero también fue un viaje contra mi nombre, ojo con eso, porque estamos hablando de esto, ¿no? Fue un viaje contra mi nombre, que quizás sí aporta un poco en matar al padre, por decirlo así, o matar la nominación que te dio tu padre, sí, porque de alguna forma sí era un estigma esto, ¿no? Pero claro, yo descubro a otro Guevara, y también lo que siempre me llamaba la atención era la escultura, el busto ese que está al frente de las peñas, En pleno centro de la donde ciudad. de alguien que nadie sabe qué estaba haciendo aquí, ojo con eso, nadie sabe, nadie puede dar fe. Dos, que no se parece al muchacho que pasó por aquí físicamente. Y O dime sea, una cosa, ¿pudo haber coincidido con el poeta norteamericano del que ya, ahí viene el hablábamos? punto. Burroughs pasa en el 53, después de matar a su Ajá. esposa por Ecuador. Era el segundo viaje que él hacía por aquí. En el primero, él va a dar hasta Salinas y él había venido con su amante Lewis Marker y en ese primer viaje rompen estrepitosamente lo demás. Este segundo viaje, él sigue buscando ayahuasca, él lo hace y ahí es donde él describe, pues hace unas descripciones bien crueles de Ecuador, sobre todo de Sí, Guayaquil, sí, ¿no? sí, les he leído, Sí, les he leído. pero yo arranco con algo muy curioso, que él hace una descripción sobre el monumento de la Rotonda, sobre el encuentro entre Bolívar, el Y hemiciclo, San Martín. y San Martín. Y él dice que, pues, dice que son la escultura de dos homosexuales, o sea, por la forma en la que están tomándose la mano. Y lo pone en su novela Queer, ya, lo dice en su novela publicada en esa época. Ya, entonces me era muy curioso que un norteamericano en los 50 se detuviera ante Y leyera de y ese leyera de modo esa la forma, escultura. así es. Entonces yo lo pongo a él allí, lo pongo a él diciéndolo mientras Guevara está sentado mirando la escultura, y ahí empieza como todo un día de ellos juntos. Por supuesto que Esa novelita leí, sí, me se llama Ciudad pareció muy Pretexto. divertida, Se sí, llama Ciudad como muy, Pretexto. muy ágil, ¿no? Ajá. Y por otro lado estamos frente a un hombre sin duda muy hermoso, ¿no? El Che Guevara. Yo creo que leí uno de los diarios de él, y tú has leído más. Me da la impresión de que él trabaja un tiempo en un leprocomio. A ver, la historia no es así, por eso te digo que siempre todo está muy... Sí, él Pero, estuvo pero en el primer viaje lo que él leí. hace eh, el primer viaje que él hace, Diarios Motocicleta, que viaja con este otro argentino que es el que está buscando la cura para la lepra. Ahorita se me escapa el nombre de él, ya, porque él hace dos viajes. Ya, en este primer viaje, quien está buscando la cura para la lepra es el otro argentino, ¿sí? Entonces sí pasan pues por el leprosario y es verdad que se quedan un tiempo allí y todo lo Ah, ya, demás. entonces Sí. sí es Todo verdad eso, lo que yo leí. todo eso forma parte de Diarios de Motocicleta y de una película un poco más extensa que se hizo luego. Pero no es cierto que fuera algo que le interesara a él. Ya, de hecho, lo más curioso para mí es su vinculación con la poesía. O sea, toda la Hay triángulo... fotografías famosas de él leyendo, ¿no? No sé, Sí. no sé si está leyendo, no me acuerdo Sí, me quién está leyendo, creo que pero el joven Werther me parece que me está leyendo. parece que está leyendo el joven Werther, Sí. sí. Me parece a mí que lo más interesante de su estadía en Ecuador es que son casi 3 meses borrados, que ni John Lee Anderson ni Paco Ignacio Taibo han podido descifrar más allá de las migajas de información que han podido obtener. Incluso en el documental de Netflix que saca Paco Ignacio Taibo sobre Che se salta la parte de Guayaquil, no la cuenta. Ya, pero él sí estuvo vinculado con poetas y con artistas en Guayaquil, que es lo que yo propongo en mi novela. Y de hecho, me parece que él, con ese ímpetu de poesía, llega hasta Guatemala, donde se pone a escribir poesía. De hecho, el lugar donde más escribe poesía es en Guatemala, y luego en el 2007, me parece, en la Universidad de Guatemala publica la poesía de Guevara Mira, allá. eso no sabía. Me parece, Ernesto, que hay una serie de paradojas, digamos, porque cuando tú hoy hablabas de la palabra estigma, yo pensaba que por un lado estigma es
digamos, una mancha, ¿no? Se dice en Claro. el sentido negativo, pero por otro lado creo que en el sentido religioso un estigma es también como una cierta huella sagrada que no se puede borrar. Sí, puede ser. Y sobre el Che me parece que también tenemos como estas visiones, lo que finalmente le redimiría me parece su condición de poeta. Y hemos visto cómo frente a tu padre, por un lado, hay mucha, no sé si diría dolor, pero también, como decías hace un momento, este deseo de volverlo a ver, ¿no? Claro. Yo quería leerte de este libro titulado Revoluciones Cubanas en Marte, unos versos que empiezan en el número 4 que se titula Acacias, 1980, y me han gustado mucho. Dicen, ¿y dónde oíste a ese hombre gritando? En las habitaciones infantiles y en la reparación del hielo, abriendo así las heridas sobre la nieve, fiel a la mordedura y a mirar su sombra en cada gran soledad. Porque la única poesía es la que vence al oído, porque la única vida es la que vence al odio. ¿Cómo construiste este libro? Hemos hablado un poquito Sí. de tu paso, digamos, de tu obra narrativa, 10 novelas, varias menciones, hace poco el premio Miguel Donoso Pareja, tienes esta otra gran novela monumental que yo leí, Los juguetes de Ulises. Ulises y los juguetes rotos. Ulises y los juguetes, le cambié el nombre, Ulises y los juguetes rotos. Vamos a volver después a la narrativa, ¿no? Has dicho que Un hombre futuro fue como, digamos, la novela que te permitió como encontrar un cierto método, ¿no? A mí me gustó mucho de esa novela un ritmo a veces entrecortado, ¿no? Yo a veces no entendía por qué la puntuación, por ejemplo. Ajá, O sea, sí. ¿por qué este hombre pone punto seguido? Claro. Pero entiendo que era una decisión, ¿no? Sí, era una decisión. De hecho, Cementerio en la Luna, esa novela la escribí sin puntuación, pero me arrepentí para mandarla a un concurso y le puse puntuación. Y ahora me arrepentí de haberla publicado con puntuación. Pero bueno, son cosas, ¿no? Pero, o sea, mi viaje por la poesía viene Empezaste desde... primero con la Sí, poesía. viene desde hace muchos He años. oído a muchos críticos decir que eres realmente un gran poeta. Ah, gracias. En el 2002 se publica mi primer libro, que es el libro de la desobediencia, por la Universidad de Cuenca, en el Encuentro de Literatura Ecuatoriana. El Alfonso Sí, Carrasco. y esa misma semana gano el premio César Dávila con mi segundo libro, que es Carnevales. Entonces, y tenía 25 años, fue mi primer premio, mi primer momento y mi primera lectura ante los intelectuales y los escritores de Ecuador, ¿no? Porque yo, como te digo, no estudié literatura y tampoco tenía mucha vinculación más allá con ciertos amigos y poetas de la Universidad Católica, no tenía mucha vinculación con la gente del mundo literario. De hecho, hasta ahora no la tengo tanta Te tampoco. voy a interrumpir para decirte algo que me parece que es muy importante, ¿no? Y es que yo creo que tú y yo coincidimos, pero no solo tú y yo, sino muchos, en que ser escritor no es algo que se aprende en la universidad. Claro, sí. O sea, no, digamos, se aprende en la vida. Ahora hay mucho esto de los talleres de escritura creativa, pero muchos y muchas grandes escritoras, claro que no aprendieron en la universidad, ¿no? Claro, sobre todo la poesía es como música inestable, que entra en ti, que tienes que empezar a ponerla en la hoja y a darle forma, no es una cosa que te invade y que después te abandona. Entonces yo siempre he pensado que la poesía no le pertenece a nadie, ¿no? Y por eso siempre, mientras el mundo esté mal y esté en crisis y esté pasando como lo que nos pasa ahora aquí, la poesía es necesaria leerla también, ¿no? Es muy necesaria leerla, consumirla. Entonces, este libro de poesía se hace después de que yo había terminado mi tratado lírico, que es un tratado lírico titulado Vacío, símbolo de vacío, que son 13 cuadernos que trabajé desde 1998 hasta el 2014. Ya, se los dividí en tres tomos grandes y muchos de esos cuadernos fueron ganando premios aquí y afuera, ¿no? Y se publicaron. Entonces yo no quería publicar, para mí ya me había terminado mi relación con la poesía, pero mi padre pues muere en diciembre de 2014 de una forma pues terrible y su asesinato fue como algo que me costó procesarlo, estuve muy mal y recurrí a los 2 meses después de lo que pasó, recurrí a la poesía. O sea, sentí que solamente la poesía iba a poder darme la mano desde el abismo, por decirlo así, para sacarme. Y escribí este libro. Este viene antes de la novela. Entonces, Claro. por eso es que este La libro es como un novela es de canto, es un llanto de 2016. amor, o sea, es una... Es muy hermoso lo que dice aquí Raúl Zurita, ¿no? Dice, Ernesto Carrión pagó el dolor infinito que solo los grandes pagan
Y este poema, Su padre asesinado, esta idea también del poeta me parece como aquel que tiene que pagar un gran dolor, ¿no? Ajá. Ernesto, próximamente estarás por tu obra poética en Chile. Has ganado La beca Gonzalo una Rojas. beca. Cuéntanos un poquito sobre Sí, eso, bueno, cómo lo avisoras, qué pasará. sí, bueno, fue una noticia fabulosa. Es una beca que te da la Universidad de Concepción para vivir allá por 4 meses, terminar una obra. Voy a tener ciertas actividades de vinculación con la universidad. Vas a escribir poesía. Voy a escribir poesía, pues te dan el departamento, te dan un sueldo mensual muy bueno y estás allí trabajando poesía y se va a dar una publicación hacia el final de los 4 meses de residencia, ¿no? Entonces me entusiasma mucho irme allá también a leer, a compartir mi poesía y sobre todo poder tener este espacio para escribir y terminar algo. O sea, es algo que ya había comenzado, pero que tengo que continuarlo y son muy pocas las oportunidades que tienen los escritores y sobre todo los poetas, ¿no? O sea, este tipo de becas, este tipo de estímulos son sumamente importantes. Entonces, y creo que en América Latina frecuentes, ¿no? Lastimosamente en el Ecuador no, me parece que tú das cuenta en Ulises y los juguetes rotos también de otra experiencia que tuviste de una residencia, ¿no? Sí. Esa es una beca que se dio en México en el año 2009, una beca maravillosa también, que era una beca para 40 y 42 artistas en muchas disciplinas. Entonces el Estado mexicano a través del FONCA y de la ESID, que era la Asociación de, bueno, Desarrollo Iberoamericano, o así, no, Asociación Española, no me acuerdo cómo se la ESID, no me acuerdo. Ya, hacían toda esta convocatoria y pues ponían a todos estos artistas en diferentes lugares de México, no en la misma ciudad. Entonces nosotros estábamos en Veracruz, las bailarinas estaban en Veracruz, en San Luis Potosí estaban los dramaturgos, los músicos estaban en otro lugar. O sea, me parece que dices que no, pero Ulises y los juguetes rotos tiene algún componente autoficcional. O sea, porque cuando te escucho, yo leí esta novela en El hecho del dolor, estuve muy enferma un periodo aquí, justo en la ciudad de Guayaquil, y alguien me llevó este libro. Entonces, mis primeros días en los que no sabía exactamente qué era, por suerte no fue nada grave, pero fue como delicado. Yo leía, entonces dije, qué bueno que estoy en este mundo otro, ¿no? Que claro. Es este mundo al que te lleva la ficción. Así que te agradezco también por eso. No, a ti por la lectura. Pero digamos, por lo que cuentas, veo sí. que también hay un componente de la vida real que está ahí. Me es muy difícil escribir, a ver, he hecho ficción, así, la ficción más descabellada que se te pueda ocurrir, tengo por ahí cosas inéditas, pero me es muy difícil... Bueno, aquí también está un poco de ficción descabellada. Sí, claro, ¿no? me es muy difícil pensar en la autoficción, la no ficción y la ficción como cosas separadas. Para mí todo pasa un poco por lo mismo, ¿no? Porque incluso un sueño, una pesadilla, tú la vives y luego la escribes, pero te pueden decir, no, pues no la viviste. Pero tú puedes decir, yo la viví porque la soñé. Y lo pones en un papel, lo pones en un libro, ¿y qué es eso? ¿Autoficción o es ficción? Te pregunto, ¿no? ¿Quién lo puede decir? Me parece a mí que así, si nos vamos como a sujetar al género tal cual de autoficción, yo creo que autoficción como tal, yo tengo 3 obras, que diría que es Incendiemos las yeguas en la madrugada, que ganó el Premio Casa de las Américas en el 2017, Un hombre futuro, que es la de mi padre, y una tercera que está inédita, que no se saldrá este año, que son 3 libros que están un poco conectados entre sí y que sí que se mete mucho en momentos de mi vida, en mi adolescencia, etcétera, ¿no? Pero Ulises y los juguetes rotos, si bien va sobre esta beca y una experiencia que yo viví, tiene un montón de elementos de ficción, sobre todo los cuentos aparecen allí porque quise hacer una novela que fuera al mismo tiempo un libro de cuentos. Jugar con esa idea de que siempre uno tiene que ir rompiendo los estereotipos de los géneros y todo para ver qué puede suceder, ¿no? Si mezclas 2 cosas, por ejemplo, en El día en que me faltes, que es esta novela sobre la muerte de Medardo Ángel Silva, yo quise mezclar una novela de horror con un thriller policíaco. Entonces, me gusta como esa idea de ir rompiendo cosas, mezclando cosas, viendo qué sucede, sobre todo no aburrirme, no siempre tratando de buscar algo nuevo en lo que tiene que ver con narrativa. Eso es muy interesante. Les invito a ver la fotografía, la siguiente fotografía, hay un par de videos y hay unas fotografías
Esta fotografía me creí en el derecho de usarla porque la pusiste en Twitter. Sí, sí. A mí en general estas fotos familiares me parecen muy decidoras, ¿no? Es como muy entrañables, Ajá, es como entrar a la vida de una familia. claro. Así que me gustaría que nos contaras un poco quiénes son esos Bueno, personajes y cómo era el joven Ernesto Carrión de aquel momento. te cuento primero. La foto me la enviaron por WhatsApp, de un WhatsApp que no sé quién es. Me llegó justamente un día antes de haberla subido, creo. Ya. Asumo yo que debe ser uno de los amigos de mi papá. ¿Tu Sí. padre era abogado? Mi padre era abogado, ministro, fue fiscal y fue ministro juez en el Puyo, fue fiscal y abogado. Pero no llevaba tu mismo nombre. No, pues él se llamaba Sergio Guillermo Carrión González. Porque esto de que los hijos hereden el nombre del padre también es fuerte, ¿no? No sé si en Sí. Guayaquil, pero en Quito era una tradición No, muy aquí fuerte. también. Sobre todo el primogénito, Sí, Guillermo. Sí, aquí no, aquí también. Él se llamaba Guillermo, o sea, se llamaba Sergio Guillermo, pero utilizaba el Guillermo y todos le decían Guillo. De ahí a su derecha, él es el de lentes, ¿no? Con bigotes. Que decías que tiene una mirada un poco socarrona, ¿no? Sí, sí. De ahí hacia su derecha, él se llama Giancarlo, él aparece al comienzo en Hombre Futuro. Él tenía dos amigos con los que siempre se iba de juergas. Este era Giancarlo, que era un joven abogado también, me parece que era de las Juventudes Alfaristas, si no me equivoco, que era muy vinculado a mi padre, casi que mi padre era como un tutor para él, sobre todo lo que tuviera que ver con el comunismo. Ya, de ahí, de los otros dos no los recuerdo, no sé qué, y de ahí el que está ya más allá es Gabriel El Juri, que era pues, todo el mundo lo conoció aquí en Guayaquil, era radiodifusor, etcétera, era muy amigo de mi papá también y murió unos años después que mi papá. De ahí, la señora que está entre El Juri y yo, no sé quién es, o sea, yo debo tener aquí 18 años, 19, máximo 19 años. ¿Tú dónde estudiaste en esto? ¿Qué hablas? ¿En la escuela? El colegio. El colegio estudié primero en el Liceo Naval, 2 años, que fue para mí la peor experiencia que pude haber tenido, porque pues era un colegio violento y se ejercía la violencia los que estaban, desde los brigadieres militares, en el 6º curso, hasta el de 2º curso te podía hacer de todo. Una estructura jerárquica. Era jerárquica, te sacaban del puesto en el bus, se te comían la comida, si te podían golpear, te golpeaban, te hacían hacer ejercicios, te insultaban, te decían de todo. Y pues yo era gordito y me decían de todo porque era gordito. Cosas así. En todo caso, ¿Sufriste bullying? Sí, pues era una cuestión muy dramática para mí. De ahí pasé al SEC, que fue como un cambio muy radical. Eso aparece un poco, eso se ve un poco en mis novelas. De hecho, a veces pienso en esto también, ¿no? Que gracias a que he tenido como ese tipo de, yo le llamo vida desordenada un poco, ¿sí? Mis novelas han podido nutrirse un montón de experiencias sin que sean autoficción, ¿no es verdad? Por ejemplo, me parece que en La Carnada aparece esto de un colegio militar o algo así. Me parece que ahí aparece una experiencia como de colegio militar, me parece que ahí está, que la saqué de mi experiencia del Liceo Naval. ¿Ya? Entonces, estas cosas siempre van, y en Tríptico de una ciudad aparecen unos chicos retratados de clase alta que tiene que ver con mi experiencia en ese otro colegio, ¿no? Si yo te preguntara, Ernesto, ¿qué es para ti la masculinidad? ¿Qué me dirías? Porque de alguna manera, cuando yo leo tus obras, me parece que me encuentro también con personajes masculinos fuertes, algunos de algún modo parecidos a tu padre, digamos. Yo me encontré con un personaje en El vuelo de la tortuga que me resultó muy conmovedor, que es este joven que es muy frágil, ¿no? Hay un chico que es muy frágil. Sí, sí. ¿Qué es para ti la masculinidad? O sea, el tema es que yo crecí en un hogar de mujeres, entonces para mí, y esto lo he conversado con alguna gente, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un matriarcado, sobre todo, yo no tuve abuelo materno, tenía una abuela materna que era la que manejaba todo, el hogar se organizaba alrededor de ella, ¿no? Entonces mi abuela, que era una mujer pues fuerte, una mujer decidida, una mujer emprendedora, ya, ella manejaba el hogar, después tuve tías, ¿no verdad? Entonces es como que ese ejemplo masculino, por decirlo así, yo lo tengo borrado totalmente, porque mi padre, como te digo, en mi infancia no estuvo, lo veía muy poco, y en la casa de mi abuela, o los domingos que estábamos todos juntos, eran mi abuela, mi mamá, sus hermanas, y ellos tenían 2 hijos que eran menores que todas mis tías. Entonces, por ejemplo, yo estudiaba, cuando mi madre trabajaba, que fue profesora y luego fue abogada, y me hacían estudiar mis tías, me cortaban el cabello mis tías. O sea, yo crecí con mujeres. Entonces, por eso no tengo
o sea, o sea, no reconozco como, no es que no reconozco, comprendo los estereotipos y también vi telenovelas en los 80 que eran con el estereotipo masculino terribles, pues, ¿no? O sea, pero mi padre sí va a ser, ya cuando tengo 18 años, va a ser, y se siente en un hombre futuro, va a ser como esa imagen de este macho alfa, ¿no? Que aparece de pronto y que el hijo quiere empezar a copiar, porque el hijo no lo ha tenido. Tú tienes un hijo, ¿no? Yo tengo 2 hijos. Tienes tengo una hija. Una hija mayor que tiene ahorita 22 años, va a cumplir 22 años, que está estudiando en Argentina. Y tienes un hijo. Y tengo un hijo que va a cumplir 12, sí. Cómo quisieras, digamos, qué valores transmitirle? Si no, no sé si valores, ideas, digamos, si no es esa construcción de un macho alfa. Yo creo que mi hijo ha crecido con la fortuna de tener hermanos mayores, tiene lo mejor que puede tener un niño, que es seguridad y confianza. O sea, el otro día se hizo un corte, hace 2 días hizo un corte de pelo rarísimo, aquí se rapó todo esto, o sea, en la peluquería, y está feliz. Yo me puse a pensar, ese corte de pelo, quizás cuando yo era niño, o sea, no hubiera salido de mi casa, no me hubiera dado miedo, pero él está feliz con su pelo y quiere que todo el mundo lo vea con su cabello, se para todos los pelos, o sea, tiene una seguridad, habla a los adultos, nunca ha tenido vergüenza de hablarle a un adulto, siempre ha sido así. Entonces, para mí él tiene lo mejor, y pues la relación con mi esposa, que es una relación de, o sea, no hay, me parece que no hay como una, no sé si equidad, por decirlo así, pero de alguna forma ve que sus padres se ayudan mutuamente y avanzan mutuamente. Entonces, él tiene como eso muy claro, y por supuesto que creo que tiene muy desarrollado el lenguaje precisamente porque le tocó crecer con hermanos mayores. Ya porque mi esposa pues tiene hijos de otro matrimonio, entonces tiene hermanos mayores también por ese lado. Una familia más ensamblada. Ajá. Podemos ver, Carla, el video número 1. Yo sé que a ti te interesa la música. Hace un rato te acercaste un poquito a jugar con el piano. Tocas la guitarra, ¿no? Sí. Entonces, yo conocí esta canción en Un Hombre Futuro y me quedé deslumbrada por ella. Veamos si es que podemos ver unos minutos y un poco haces un análisis musical. El título también me parece maravilloso, ¿no? Que es Sonido Bestial. Veamos si es que ya. Decías que ya no servía, oye tú que decías que ya no salía. Ahora mismito, mi hermano, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Y ahí viene Richie, viene virado como bestia tocando un tumbao. Hasta ahí dejémosle, porque si no nos ponemos a bailar aquí. ¿Qué dices, Ernesto? ¿Qué podrías decir? ¿Qué influencia tiene la música en tu vida y por qué esta canción particular? Yo creo que tiene mucha influencia en mi vida. Me parece que en algún punto de mi adolescencia, bueno, formé parte de una banda de rock que se llama Stand By. Y luego en algún punto pensé y coqueteé con la idea de le estaba escribiendo, ¿no? Dejar esto que pienso que iba a ser algún día un libro, escribir poesía o escribir cuentos y hacer música. Hice unas canciones con la guitarra y luego vendí la guitarra, que me parece que me la compró un poeta, que estábamos ya en la Católica, y me fui a comprar un libro de Paidós, que eran carísimos esos libros de Paidós, un libro de filosofía, si no me equivoco, y con la plata de la guitarra. Entonces es como que elegí en ese momento y dije, no, voy a hacer esto, es lo que quiero hacer, y se acabó la música. Pero sí, siempre aparecen canciones en mis novelas.
esta canción me lleva a dos personas, la primera, y ambas están muertas. La primera es un amigo de adolescencia, que es Luis Alberto Bustamante, que aparece en Encendemos las yeguas como el gusano, bajo el apodo del gusano, que murió de leucemia muy joven, y él en sus últimos años se le dio por meterse en toda salsoteca que encontraba en Guayaquil. Entonces me arrastraba a todas las salsotecas todo el tiempo, ¿no? Le encantaba, me arrastraba, yo me dejaba arrastrar a las salsotecas, entonces le fascinaba todo esto. Y a mi padre, porque mi padre justamente pues era la persona que mejor he visto bailar salsa en Guayaquil o en mi vida ha sido mi padre. Mi padre bailaba de una forma increíble, o sea, yo creo que lo digo en la novela y no le hago justicia a cómo él bailaba, o sea, él bailaba bailas? en una baldosa, sí, pero muy mal, o sea, de verdad, mi padre bailaba en una baldosa de una forma increíble, o sea, parecía un trompo. ¿Qué pasó con la salsa en Guayaquil? Me parece que ya ha perdido, ¿no? Como que el reggaetón arrasó con todo. Es una pena, ¿no? Sigue esta fuerza, el reggaetón y era clásico, claro, la salsa en Guayaquil. sí, el reggaetón, el trap y todo eso. Pero sí, había toda una zona en el centro de Salsotecas y estaba Cabo Rojeño, que era un lugar... Hace poco mataron a alguien ahí, ¿no? Sí, sí, entonces Cabo Rojeño era infaltable también. Entonces sí hay toda esa vinculación de ese Guayaquil de salsa. Yo creo que todavía debe existir. También en La Alborada me parece que había una herradura que también estaba como llena de salsotecas, ¿no? Pero sí me remite a eso, ¿no? Me remite a mi padre y por eso es que aparece como... Y hay algo curioso en esta canción, que esta canción está mezclada con música clásica. O sea, hay una parte que dice el cantante, esto no es Stravinsky, es Stravinsky, pero no es Stravinsky, es Revolucionario de Chopin. Cuando yo la escuché, me acordé, un poco nerd de mi parte, saber sobre el Revolucionario de Chopin, que había escuchado antes. Y dije, esto es Revolucionario de Chopin. Ah, qué Y dije, interesante. ¿y cómo la mete, cómo ensambla una canción con la otra? O sea, y lo hace de una forma tan increíble. Por lo que veo en esto, y eso me parece muy interesante, ¿no? En la música has puesto algunos ejemplos también, esta idea de fusionar géneros, ¿no? Sí, sí. A veces me parece, yo tengo el placer de enseñar lectura y escritura del texto teatral en la universidad y a veces me parece que una pieza teatral al mismo tiempo se parece a un cuento en su perfección y que un buen cuento más se parece a un poema que a una novela. Entonces, Sí, hay cuentos pequeños que parecen poemas. por supuesto, eso de fusionar me parece muy interesante y como nos lo has explicado ahora con la canción. Quisiera preguntarte para irnos, creo que podríamos hablar muchísimo más, pero para irnos acercando un poco hacia el final, Ernesto, ¿tú te sientes heredero de alguna tradición literaria guayaquileña? Yo he leído tu novela El vuelo de la tortuga y hay estas páginas, ¿no?, en las que habla un personaje chino, un marginal. Ah, sí, sí. Y habla como un chino que está aprendiendo el español. Me parece que esta presencia en Guayaquil, por ejemplo, es muy fuerte. Creo que has abordado unos mundos, digamos, marginales. Creo que has hablado del Che y de otros personajes pasando por Guayaquil. Así que siento que has dedicado buena parte de tu vida también a construir una ciudad ficticia y eso me parece extraordinario. Gracias. ¿Te sientes parte de una tradición? Es muy raro para mí, sobre todo porque mi relación con la literatura nace con mi madre, podría decir, que fue quien me hacía leer, ¿no? Tener y acceder a los libros que mi madre compraba, estas enciclopedias, estas colecciones, perdón, de Bruguera, etcétera, ¿no? La Oveja Negra, todo eso. Y yo recuerdo vacaciones de niño pasarme leyendo, ¿no? Y también me parece que hubo un distanciamiento de pronto o una sensación, cierta sensación o cierta necesidad de aislarme que debo haber tenido para sumergirme en estas lecturas. Entonces, luego de allí, mi contacto con el mundo literario, me refiero a escritores, críticos, poetas, etcétera, ha sido buena y mala, ¿no? Guardo grandes amigos, sobre todo poetas en otros países también, a quienes quiero muchísimo. Y me parece que ha sido un viaje maravilloso también, el viaje del poeta joven por estos países en recitales y todo lo demás, gracias al Festival de Medellín. Cuando obtuve el premio latinoamericano, como que se abrió un montón de cosas, se abrieron un montón de cosas por allí. Pero ya en la narrativa, mi primera novela se publica en el 2015, si no me equivoco, yo tengo ya 38 años, ¿sí? Y siempre pensé en hacer una novela, como el típico poeta que dice va a hacer una novela. Nunca pensé que me iba a ser novelista, pero luego me di cuenta que se me agotaba porque no me gusta repetirme. Entonces yo no quiero ser un poeta
con un estilo, y tampoco quiero ser un novelista con un estilo. De hecho, si tú lees mis novelas, no se parecen entre ellas. Siempre he pensado que si Un hombre futuro, El vuelo de la tortuga, Ulises los juguetes rotos, La carnada, no se parecen. Y no quiero que se parezcan. Ese no es el Claro, sentido. eso es muy valioso, ¿no? Porque Entonces, si no es apostarle ya una fórmula segura sí, y... no me gusta. Entonces, sentirme parte de una tradición como tal, no. Pero me parece sí que agradezco también haber conocido gente generosa en el campo de la literatura, como Cecilia Ansaldo, como Leonardo Valencia, gente que de alguna forma aporta un poco con su mirada crítica, con sus comentarios, con sus consejos todo el tiempo, ¿no? Eso me ha parecido muy valioso del espacio, de este espacio literario. Pero de ahí, no sé, porque verdaderamente la discusión sobre quién se queda con Pablo Palacio siempre me ha parecido como que los que más gritan por Pablo Palacio tampoco reconocen que en Pablo Palacio hay una crítica social. Pablo Palacio tampoco era ficción por ficción. Esa idea de que era un poco Kafka, no lo veo así. Me parece que hay un poco allí una mirada distinta también, ¿no? Entonces, ¿qué papel le das, Ernesto, a la crítica? ¿Perdón? ¿Qué papel le das a la crítica? Yo creo que el tema con la crítica, ojalá se diera una crítica, me parece, en este país que fuera debidamente recompensada, me refiero remunerada, que diarios, que revistas tuvieran críticos en sus roles de pago, ¿no? Y estos críticos pudieran tener un libro y tener la libertad de decir lo que piensan, cosa que fuera como en otros países donde está el escritor comiéndose las uñas esperando el texto del crítico. Pero aquí no sucede eso. Entonces, como hay una orfandad en el espacio cultural y sobre todo eso afecta toda la estructura, ¿no? Y también termina afectando a la crítica. El crítico está un poco divorciado, no digo de los que se escribe, digo divorciado de poder llegar a un público. Más masivo. Claro. Tú has ejercido también de alguna manera la crítica y el comentario de libros, y eso me parece muy, muy valioso. Ernesto, este ha sido un programa que trata de, siempre tiene la intención de homenajear a nuestros invitados. Tú eres un hombre que viene escribiendo desde hace muchos años, muy laureado, muy premiado, que ha cultivado diversos géneros, y me parece que, como te decía hace un momento, los escritores también construyen unas ciudades imaginarias maravillosas, así que ha sido muy lindo conversar contigo. Me gustaría hacerte unas preguntas más cortitas. Dale, dale. Una de las preguntas es, ¿cómo definirías el miedo? ¿Qué es el miedo para ti? El mayor miedo que tengo siempre es a un día no despertarme más. No sé por qué lo tengo. Mi mujer siempre se burla de estas cosas, pero yo siempre lo tengo. Y no sé si tengo miedo a dejar de escribir, como miedo a que un día la escritura deje de encantarme y deje de cautivarme y motivarme, porque es lo que me permite estar con vida. O sea, en mis mayores momentos depresivos y en mi vida que he tenido, pues como todo el mundo, pérdidas y ganancias y dolores, etcétera, ha sido siempre la literatura la que me ha salvado, por decirlo así. ¿Cómo definirías, sé que es una pregunta tal vez, o sea, un lugar común, pero la muerte, ¿qué es para ti? Quizás la muerte sería no escribir más, levantarme un día sin tener ya nada ni la capacidad de escribir. ¿Una ciudad en el mundo en la que te gustaría vivir? Una ciudad en el mundo en la que me gustaría vivir. O sea, definitivamente uno ama su ciudad. O sea, definitivamente yo amo a Guayaquil, que me atropella, a Guayaquil que igualmente, donde me robaron mi primera patineta cuando tenía 11 años, que eso pasó, ya. Pero sin violencia, ¿no? Simplemente me envolvieron, me la prestaron y nunca me la devolvieron. ¿No? Ese Guayaquil también tiene su encanto, ¿no? Ese Guayaquil así. Sin embargo, Guayaquil de ahora es terrible y me gustaría quizás volver a recuperar ese Guayaquil de antes, ¿no? Un lugar de Guayaquil que sea para ti entrañable, Uno, entrañable es el sur, pero sobre todo quizás el malecón, pero el malecón como era antes, como te decía hace un rato, el malecón donde uno podía llegar caminando y estaba directamente al pie del agua. Un nombre de mujer que te guste. A Isabel. Un nombre de hombre. Ezequiel, mi hijo. Una flor. Una flor. Te voy a decir flor de lis porque me acuerdo el poemario de Marosa de Llorio, creo que es. Un trago, el trago favorito. Cuba Libre. Ernesto, no creo que seas creyente, pero si vamos a suponer que Dios existiera y que tú mueres y que llegas donde Él o donde ella, ¿no? Esta divinidad, ¿qué te gustaría que te dijera?
Yo quisiera que me explicara un montón de cosas, sobre todo cómo puede existir un mundo, cómo puede existir la noción de Dios en un mundo con tanto dolor y tanta injusticia. Muchas gracias, Ernesto, A por ti. esta conversación. Muchas gracias.